palabra vamos a estar compartiendo los mensajitos de los hermanos que están enviando, a todos los hermanos que están mandando constantemente, y vamos a ir a la palabra del Señor porque la hora ha avanzado, amén, y la palabra del Señor es lo más importante para nuestra vida, amén, porque nos edifica, nos habla el Señor siempre con su palabra, amén. Y vamos a ir sin más tardar en la palabra del Señor en Salmos 66, amén. Salmos capítulo 66, versículo 20. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra que el Señor puso en mi corazón en esta noche, amén. Que sea el Señor hablando a nuestra vida, amén. Dice la palabra del Señor en Salmos 66, versículo 20, dice: bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Volvemos a leer la palabra del Señor, dice: bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Vamos a estar leyendo esta palabra, amén. Y bueno, el Señor, amén, no nos desecha, amén. Lleva por título que el Señor, Dios no desecha a ninguno de sus hijos, amén. Y aquí vemos en esta palabra que el salmista, aleluya, bendecía el nombre de Dios, amén, porque el Señor no había desechado su oración, no había desechado su clamor, aleluya, ni, aleluya, se había apartado su misericordia de él, amén. Él daba al Señor, bendecía al Señor, amén. Este salmo lleva por título alabanza por los hechos poderosos de Dios, amén. Esto es una alabanza que el salmista, amén, expresaba al Señor por los hechos que el Señor había hecho en su vida. Y en este pasaje él dice: bendito sea Dios que no desechó de sí mi oración, ni de mí su misericordia, amén. Qué lindo, amén, podemos meditar en esta palabra, amén, en este texto, amén, que nos confirma, amén, que el Señor nunca nos va a desechar, amén, que siempre su gracia, amén, su favor va a estar con su iglesia, con su pueblo, amén, con sus hijos, amén. Pero vamos a meditar en este pasaje, amén, que, aleluya, a pesar de nuestra falta delante del Señor, porque muchas veces faltamos, muchas veces le fallamos al Señor, aún así el Señor, amén, siempre va a estar dispuesto, amén, a escucharnos, siempre va a estar dispuesto, amén, a escuchar, y su misericordia siempre va a estar con cada uno de nosotros, amén. Y podemos ver que aquí el salmista bendecía a Dios, amén, porque el Señor había escuchado cada una de sus oraciones y que la misericordia de Dios no se apartó de él. Sabemos, amén, que el salmista, amén, David, amén, había cometido falta ante los ojos del Señor, amén, pero aquí vemos, amén, que él bendecía el nombre del Señor, porque aún así el Señor no se había, amén, aleluya, no se había apartado de él, sino que el Señor siempre estaba dispuesto a escuchar la oración, amén, de su siervo, amén. Y vamos a meditar en esta noche, amén, de ese Dios poderoso, amén, que Él no nos desecha, Él nunca nos desecha, amén. Muchas veces creemos que el Señor nos desecha de su presencia, que el Señor no nos escucha, amén. Pero, amén, a veces no es, aleluya, que el Señor nos desecha, sino que nosotros nos apartamos del Señor. Y podemos meditar, amén, que el pueblo de Israel y Judá, amén, aleluya, cuántas veces se habían apartado del Señor, innumerables veces, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que aún así el Señor estaba, amén, con el pueblo de Israel. Ahí estaba con Israel y con Judá, amén, estaba el Señor, aleluya, ahí, amén, escuchando la oración de este pueblo, amén. Y podemos leer en Isaías 60, amén, ahí donde, aleluya, el Señor demuestra, amén, al pueblo, amén, de Israel, amén, que Él siempre estaba dispuesto a escuchar a este pueblo, amén. Y en esta noche, amén, no sé cómo tú te encuentras, no sé, aleluya, cómo estás en esta noche. Quizás has dicho en tu corazón: ya mi oración no es oída por Dios, ya el Señor me desechó, ya, aleluya, el Señor no va a escuchar más mi clamor. Pero en esta noche vengo a hablarte que, aleluya, que Dios no nos desecha, que Dios siempre va a estar dispuesto, querido hermano, querido oyente, a escucharte. El Señor siempre va
va a estar dispuesto, aleluya, su oído va a estar atento, aleluya, a tu clamor, a tu oración, aleluya. Si tu oración es una oración, aleluya, sincera delante del Señor, el Señor siempre, aleluya, está dispuesto para escucharnos. Él nunca nos va a desechar, Él nunca, aleluya, va a desecharte, aleluya, porque, aleluya, tú eres creación de Dios. Pero muchas veces nosotros sí, aleluya, desechamos al Señor. ¿Cuántas veces, aleluya, aleluya, desechamos? Y en esta noche vamos a hablar de este tema, amén. Israel, aleluya, innumerables veces, aleluya, se habían apartado de la gracia del Señor, se habían apartado del Señor, pero, aleluya, aún así el Señor estaba, aleluya, dispuesto a escuchar el pueblo de Israel. Aleluya, estaba dispuesto a escuchar a este pueblo, amén, que muchas veces, aleluya, se rebelaban contra Dios. Y quizás en esta noche tú digas, aleluya, ya mi oración no es escuchada por el Señor, aleluya, ya mi oración no es, aleluya, escuchada por Dios, pero sí, el Señor escucha tu oración, escucha tu clamor. Aleluya, pero el Señor está esperando, aleluya, que tú te arrepientas, que tú te vuelvas a Él de todo corazón, amén. Y podemos ver que aquí el salmista bendecía el nombre del Señor, porque el Señor, aleluya, no había desechado su oración. Aleluya, el salmista había, aleluya, bendecido al Señor, decía, bendito sea Dios, quien no echó de sí mi oración. Aleluya, él daba gracia a Dios, aleluya, aleluya, que a pesar de su falta, a pesar de su falla, el Señor no había, aleluya, desechado esa oración, ese clamor que él elevaba al Señor. Aleluya, el salmista decía, bendito, bendito sea Dios, aleluya. Quizás en esta noche te encuentres en una condición donde tú digas, ya mi oración no es escuchada por Dios. Ya, aleluya, mi clamor no va a ser escuchado, pero solamente ahí donde tú estás, abrí tu boca, habla con el Señor, y el Señor está dispuesto a escuchar tu clamor, está dispuesto a escuchar tu oración. Quizás sientas, aleluya, que no hay respuesta de parte del Señor, pero el Señor sí está escuchando tu oración, sí está escuchando tu clamor, aleluya. Podemos ver, amén, el pueblo de Israel, aleluya, cuántas veces, aleluya, innumerables veces, aleluya, se habían apartado de la gracia de Dios, aleluya, pero aún así, aleluya, el Señor, aleluya, no lo rechazó. El Señor escuchaba su clamor, aleluya, en Isaías 60:10, dice así la palabra del Señor, y extranjero, aleluya, y extranjero edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Amén. Aquí vemos, aleluya, que el Señor, aleluya, venía con respuesta al pueblo de Israel. Aleluya, y decía, y extranjero edificarán tus muros, y aleluya, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. ¿Sabe una cosa? Que esta palabra, amén, el pueblo de Israel, aleluya, innumerables veces aleluya, se apartaban de la gracia de Dios. Pero sabe que ahí el Señor estaba dispuesto, el Señor no desechaba a su pueblo, sino que el Señor, aleluya, en un momento sí, el Señor se enojaba porque el pueblo de Israel se apartaba de la gracia de Dios y cometían falta delante de los ojos de Dios, de aquel que lo llamó, de aquel que lo libertó, amén. Y muchas veces, aleluya, somos como el pueblo de Israel, amén. El Señor nos saca, amén, del pozo cenagoso, nos saca, aleluya, aleluya, de las manos del enemigo, y nosotros, aleluya, volvemos nuevamente a la mano del enemigo, volvemos a hacer lo malo, lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y muchas veces decimos, ya el Señor no nos tiene a cuenta, ya el Señor nos desechó, pero el Señor nunca desecha a su pueblo, nunca desecha a un hijo suyo, amén. Sino que nosotros, aleluya, nos rebelamos contra Dios. Sino, aleluya, que el hombre y la mujer se rebela contra Dios. Y el hombre y la mujer, aleluya, desecha a Dios de su vida. Aleluya, cuando las cosas van bien, muchas veces, aleluya, cuando todo, aleluya, va perfecto, cuando todo va bien, cuando ya no necesitamos
hacer lo malo. Así hacía el pueblo de Israel y Judá. Amén. Se apartaban, aleluya, de la gracia de Dios, viendo la mano poderosa de Dios. Pero aún así el Señor le hablaba a su pueblo. Cuando su pueblo clamaba, el Señor venía a responder. Y sabe, aleluya, quiero compartir con ustedes en Nehemías 9:28. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Josecito, vamos a hablar, aleluya, bastante rápido, vamos a ir a la palabra porque la hora avanza, hermano, amén. Y queremos, aleluya, compartirte esta palabra en esta noche, amén. Aleluya, en Nehemías 9:28, amén. En Nehemías 9:28, amén. Amén. Nehemías, capítulo 9, versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú de los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Amén. Aquí vemos, ¿no?, que ahí estaba el pueblo de Israel. Cuando ellos tenían paz, aleluya, ellos volvían a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Amén. Volvía, aleluya, a hacer lo malo, pero ahí el Señor, ¿qué hacía? Dejaba, aleluya, los entregaba en las manos del enemigo. Y quizás usted diga en esta noche, pero qué malo que es Dios. Dios no es malo. Él es como un padre, aleluya, cuando, aleluya, usted con su hijo, aleluya, si ve que su hijo está haciendo lo malo, usted lo va a corregir. Amén. Usted, aleluya, le va a llamar la atención. Nosotros como papá, cuando nuestros hijos están haciendo cosa mala, aleluya, lo primero que hacemos es llamar la atención a nuestros hijos. Amén. Y aleluya, comenzar a corregirlo. Pero sabe, aleluya, que dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel hallaba paz, cuando ellos tenían paz, aleluya, cuando ellos, aleluya, podían tener la paz, aleluya, en su vida nuevamente, volvían a hacer lo malo delante del Señor. Volvían a hacer lo malo, pero dice la palabra del Señor que ahí el Señor como entrega, amén, como aleluya, lo entregaba, aleluya, como en un castigo, aleluya, como en una disciplina. Dejaba que el enemigo, aleluya, aleluya, lo entregaba en la mano del enemigo. Aleluya, y muchas veces no entendemos, aleluya, por qué nos pasa cosas malas. Muchas veces, aleluya, nos rebelamos contra Dios. Muchas veces nos rebelamos contra nuestro Señor. Amén, aquel, aleluya, que quiere el bien para nosotros. Aleluya, aquel que quiere lo bueno, aleluya. Y muchas veces, aleluya, le echamos la culpa a Dios. Y he escuchado personas que han dicho, aleluya, pero el Señor no me ama. Porque si el Señor me amara, aleluya, no me iba a acontecer tal cosa. Aleluya, pero cuando, aleluya, tienen que buscar de Dios, cuando tienen que, aleluya, hacer la voluntad del Señor, no lo hacen. Se alejan de la voluntad del Señor cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos llama a hacer lo bueno, aleluya, y cuando todo está bien, aleluya, volvemos a hacer lo malo. El pueblo de Israel así era, amén, cuando tenían paz, aleluya, ellos, aleluya, volvían a hacer lo malo, lo incorrecto. Y en esta noche quizás, aleluya, tú digas, aleluya, cuando estaba en la casa del Señor, había paz en mi corazón. Cuando, aleluya, alababa al Señor, había paz en mi corazón. Cuando tenía a Cristo en mi vida, había paz en mi corazón. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Aleluya. Y quizás sientes que el Señor no te está escuchando. Pero ¿cómo tú estás delante del Señor? ¿Qué estás haciendo delante de los ojos de Dios? De aquel que, aleluya, te llama para que tú andes por un camino verdadero, por un camino, aleluya, de bien, aleluya. Pero hoy estás caminando por el camino del mal. Y ahí viene, aleluya, cosas malas a nuestra vida. Pero no es porque el Señor te desechó, es porque muchas veces nosotros, aleluya, alejamos a Dios, nosotros, aleluya, apartamos a Dios de nuestra vida. Dice la palabra del Señor que Él está a la puerta continuamente golpeando en la puerta de nuestro corazón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche, aleluya, donde tú tienes a Cristo, aleluya, donde está el Señor Jesucristo, está dentro de tu corazón o lo dejaste afuera de tu
corazón, aleluya, y está golpeando a tu corazón en esta noche. Déjame entrar, aleluya, déjame, aleluya, nuevamente entrar en tu corazón, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿A dónde, aleluya, has dejado al Señor en esta noche? Realmente, aleluya, estás, aleluya, sirviendo a ese Dios todopoderoso que un día, aleluya, ha venido a traerte paz, alegría, gozo en tu corazón, ha venido a socorrerte, aleluya, pero, aleluya, en un momento todo te iba bien, como el pueblo de Israel, hallaban paz, pero cuando ellos tenían esa paz, volvían a cometer lo malo delante del Señor, aleluya. Y el Señor no es que nos desecha, hermano, aleluya, nosotros nos apartamos de Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El hombre, la mujer se aparta, aleluya, de la voluntad de Dios. El hombre y la mujer se aparta para hacer lo malo, para hacer lo incorrecto. Cuando el Señor, aleluya, te está llamando por el buen camino. El Señor, aleluya, Dios es nuestro Padre. Él corrige, aleluya. Y dice que cuando el pueblo hallaba esa paz, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, volvía a hacer lo malo y el Señor los entregaba en manos del enemigo. Aleluya, como, aleluya, un momento de corrección, como diciendo, lejos de mi presencia, lejos de mi cobertura, aleluya, no hay protección, aleluya. Lejos de la presencia de Dios, el enemigo puede hacer de tu vida lo que él quiere. En esta noche, querido oyente, querido joven, bendito sea el nombre del Señor. Si estás lejos de la presencia del Señor, si estás lejos de la cobertura del Señor, si un día, aleluya, el Señor, aleluya, te abrazó con su cobertura, te abrazó con su presencia y aleluya, hallaste paz, todo te iba bien y dijiste, ahora me voy a alejar de los caminos del Señor, me voy a alejar de la presencia del Señor, aleluya, pero hoy el enemigo, aleluya, te está zarandeando, hoy el enemigo te tiene en sus manos, aleluya, y dices, aleluya, y te pregunta, el Señor no escucha mi oración. El Señor me desechó, pero el Señor no te desechó. Tú te has apartado de la gracia del Señor. Tú quisiste elegir el camino malo. Tú quisiste ir por el camino que a Dios no le agrada. Tú te alejaste, pero eso no quiere decir que el Señor no te está esperando con los brazos abiertos. Bendito sea el nombre del Señor. En Esdras 9:9, aleluya, Esdras capítulo 9, versículo 9, aleluya, el sacerdote Esdras reconoce que el Señor nunca lo desamparó. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El Señor nunca desampara a ningún hijo suyo. El Señor siempre, aleluya, va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Aleluya, y venía a mi mente ese hijo pródigo, amén. Aleluya, que un día le pidió a su padre, aleluya. Yo le voy a pedir a nuestro hermano José que busque ese pasaje para leerlo. Dice la palabra, aleluya, la palabra del Señor habla y dice que, aleluya, este varón, aleluya, ese hijo, un día estaba en la casa de su padre y tenía todos, aleluya, todos sus bienes, estaba bien en la casa de su padre, pero un día le dijo a su padre, yo quiero que tú me des todos mis bienes, aleluya, todo lo que es mío, aleluya, y me voy a ir de mi casa. Y le estoy, aleluya, resumiendo la palabra y le estoy contando, aleluya, en esta noche, de esta manera, para que usted comprenda. Y dice que cuando él tomó todo lo que era de él, su padre le dio, él se fue de su casa, él pidió todos sus bienes, pidió todo, aleluya, lo que él tenía, lo que le pertenecía. Y dijo, yo me voy a ir de la casa. Y dice que cuando él se fue de la casa, comenzó a gastar todo lo que era suyo en las cosas que, aleluya, no era agradable y comenzó a gastar, aleluya, comenzó a malgastar todo lo que él tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Y llegó un momento que cuando él comenzó a malgastar todo lo que, aleluya, su padre le dio, lo que él tenía, lo que él le pidió a su padre, aleluya, llegó un momento que, aleluya, ya no tenía absolutamente nada. Y la Biblia habla que cuando él llegó, aleluya, a no tener nada, primero empezó todo bien,
llevó toda su ganancia, todo lo que él tenía, y todo le iba perfecto. Hasta amigos le rodeaban. Aleluya. Tenía muchos amigos. Quizás muchos, aleluya, se acercaban porque él tenía toda su riqueza, todo su bien estaba perfecto. Pero llegó un momento, aleluya, que eso empezó a escasear y empezó aleluya, a malgastar todo lo que él tenía. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que este hijo pródigo, aleluya, se encontraba, aleluya, en un momento que había perdido todo. Dice que él fue y comía lo que, aleluya, la comida de los cerdos. Y dice, aleluya, la palabra del Señor, que ahí donde él se encontraba comiendo las comidas de los cerdos. Aleluya, ya estaba, aleluya, tocando lo profundo, ya estaba lo último, tocando lo profundo en ese lobo cenagoso. Dice la palabra de Dios, aleluya, que él se acordó de la casa de su padre y dijo, voy a ir a la casa de mi padre. Quizás ese hijo pródigo, aleluya, no quería volverse aleluya, a la casa de su padre, porque decía, quizá mi padre me va a desechar. Pero sabe, la palabra de Dios habla y dice que cuando él decidió volver a la casa de su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. No solamente le estaba esperando con los brazos abiertos, le había preparado una vestidura nueva, le había preparado un anillo, aleluya, que el anillo simboliza el compromiso nuevamente, aleluya. Y sabe una cosa, aleluya, que no solamente le preparó vestidura nueva, sino que también, aleluya, le hizo una fiesta para recibirlo. Había vuelto su hijo a su casa. Así es Dios con nosotros. Él nunca nos va a desechar. Querido joven, querida mujer, querido varón, quizás un día estuviste en la casa del Padre, aleluya. Quizás estuviste en la casa de Dios, aleluya. Pero un día, aleluya, decidiste marcharte, decidiste, aleluya, tomar todo, aleluya, irte de la casa, aleluya, de Dios, aleluya. Pero en esta noche quiero decirte, no sé en qué condición tú te encuentras, no sé cómo tú estás, aleluya. Este varón, este joven había tocado fondo, aleluya, comía, aleluya, las comidas de los cerdos, vivía ahí donde estaba esas, aleluya, los cerdos, ya no tenía nada. Aleluya, pero un día recordó de volver a la casa de su padre. Y sabe que en esta noche quiero decirte, jovencito, no sé en qué condición tú te encuentres, no sé en qué condición tú te encuentras, jovencita mujer. Quizás estás tocando fondo, quizás diga, ya no hay esperanza para mí. ¿Quién me va a poder socorrer? ¿Quién me va a poder ayudar? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hay uno que te está esperando con los brazos abiertos. Hay uno, aleluya, que quiere hacerte una nueva criatura. Hay uno que quiere restaurar tu vida en esta noche. Hay uno que no está, aleluya, para desecharte, sino que está dispuesto a recibirte aún en la condición que tú te encuentres, aleluya, y Él está dispuesto a restaurarte. Y la palabra de Dios sabe y dice que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Quiere decir que el Señor hace todo nuevo, aleluya, pero solamente tú tienes que clamar a Dios en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes que estar dispuesto a volverte a Cristo. Amén. Vamos a decir nuestro hermano José que pueda leer la palabra. Amén. Parábola del hijo pródigo, San Lucas, capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo así dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre el cielo, y se echó sobre... Perdón. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos la palabra del Señor, amén, de ese hijo pródigo, amén, que había, aleluya, tomado esa decisión de alejarse de la casa de su padre, pero un día él recordó, aleluya, que él tenía todo en la casa de su padre, aleluya, que el Señor, aleluya, sí es Dios, amén, como esta palabra, aleluya, que habla, aleluya, ese es nuestro Dios, aleluya, que siempre nos va a estar esperando con los brazos abiertos. Querido joven, querido oyente, quizás, aleluya, sea la primera vez que estás escuchando la palabra del Señor. Quizás tú digas, aleluya, me encuentro en esta situación, estoy tocando fondo, ya no hay esperanza para mi vida. Pero hay uno, aleluya, que, aleluya, está dispuesto en esta noche a escucharte, aleluya, a renovar tu fuerza, a hacer de ti una nueva persona, una nueva criatura. Amén, aleluya, las cosas, aleluya, que tú estás padeciendo quizás en esta noche, lejos de Dios. Aleluya, tristeza, angustia. El Señor, aleluya, como Padre, aleluya, no quiere que tú estés pasando este momento. Por eso en esta noche quiero hacerte esta invitación. Aleluya, como el salmista decía, aleluya. El Señor, aleluya, bendito Dios que no ha desechado mi oración. Aleluya, él decía, aleluya, el Señor, aleluya, nunca desechó la oración. Su oración, amén, ni su misericordia se había apartado de David. Así es Dios, amén. Él no va a desechar ningún clamor, ninguna oración. Él siempre va a estar atento, aleluya. Quizás, aleluya, te apartaste de los caminos del Señor. Quizás en esta noche aún, aleluya, has pensado apartarte. Tomaste la decisión y dijiste, me voy a ir de la casa de mi Padre. Me voy a ir de la casa de Dios. Ya no quiero saber nada, aleluya. Déjame decirte, querido hermano, querido oyente, aleluya, que lejos de los caminos del Señor no somos nada. Que lejos del camino del Señor nada somos, aleluya. No te apartes de los caminos del Señor. No te apartes, aleluya, de la presencia de Dios. Sigue buscando la cobertura de Dios, aleluya. Quizás en este tiempo, aleluya, has dejado que el enemigo, aleluya, llene tu corazón de enojo, llene tu corazón, aleluya, de cuantas cosas, tu mente, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en esta noche, aleluya, decirle, Señor, yo no quiero tener esto en mi corazón, no quiero tener esto en mi mente, Señor, no me quiero apartar de tu gracia, no me quiero apartar, aleluya, de tu amor, Señor, no quiero hacer lo malo. Yo quiero, Señor, estar, aleluya, en tu casa, quiero servirte, aleluya. Y para terminar, aleluya, vamos a leer en Oseas 14:1, amén, nuestro hermano José. Amén. Oseas, capítulo 14, versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad. Amén, gloria a Dios. Aleluya, aquí Israel, aleluya. Pero ahí el Señor le decía, vuelve, vuelve, aleluya. En esta noche, aleluya, no sé, aleluya, qué, aleluya, estás pasando, atravesando. Pero, aleluya, si aún has caído por causa del pecado, si aún has caído, aleluya, porque has elegido, aleluya, hacer lo malo, porque, aleluya, te apartaste de la presencia del Señor, te descuidaste y de repente, aleluya, empezaste a hacer lo malo. Aleluya, como el pueblo de Israel, aleluya, que dice, aleluya, que cuando ellos tenían paz, ellos volvían a hacer lo malo. ¿Sabe una cosa que me viene a mente, aleluya, cuando pareciera el hombre, aleluya, ya siempre, aleluya,
lleva eso por sí, amén. Que muchas veces, aleluya, cuando todo está bien, pareciera que cuando no necesitamos nada, aleluya, rápidamente se olvidan de Dios, de aquel que lo bendijo, de aquel que trajo la paz a su corazón, de aquel que los apartó del pecado, de aquel que lo libró de cuantas cosas, amén, como el pueblo de Israel, el Señor lo había libertado, amén, pero en un momento, aleluya, el pueblo de Israel, aleluya, hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Asimismo el pueblo de Israel, aleluya, cometían pecado porque dice, aleluya, vuelve Israel a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído, por tu pecado, amén. No es que el Señor te desecha, nosotros somos culpables, nosotros, aleluya, y hablo, aleluya, en plural, aleluya, nosotros, amén, porque, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El hombre y la mujer muchas veces cometemos falta delante de los ojos de Dios, pero qué lindo es volvernos a Dios, es volver al Señor y decirle, Señor, me reconozco mi falta en esta noche. No sé lo que hay en tu corazón en esta noche, querida mujer, querido oyente, aleluya, tú que estás escuchando, aleluya, pero el Señor conoce lo que hay en tu corazón. Quizás tú has dicho, aleluya, en estos tiempos ya no voy a servir más a Dios, ya no voy a ir más a la casa de Dios, voy a dejar todo, aleluya. Déjame decirte, no te apartes de la presencia de Dios, no te vayas, aleluya, de los brazos del Señor, aleluya. Búscalo en esta noche, dile, Señor, me reconozco delante de ti, he dejado que entre el enojo, he dejado que entre malos pensamientos, aún, Señor, he hecho cosa mala, pero hoy, Señor, en esta noche, Señor, quiero que tú me cubras, quiero que tú, Señor, me escuches, aleluya. Quiero, Señor, que tú me cubras con tu presencia. Quiero, Señor, que vuelva esa paz, ese gozo a mi corazón. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Quizás te ha preguntado qué está pasando, que no hay paz en mi casa, que no hay paz en mi corazón. Aleluya, examina en esta noche tu camino, examina en esta noche, aleluya. Aleluya, si estabas haciendo lo correcto delante de la presencia de Dios. Examínate delante de Dios, aleluya, y dile, Señor, yo necesito volverme a ti, necesito, Señor, volver, aleluya, hacer lo bueno delante de tus ojos, necesito, Señor, de ti en esta noche. Yo te invito a que tú cierres tus ojos en esta noche. Hasta aquí la palabra del Señor. El Señor no nos desecha, el Señor siempre está dispuesto a escucharnos, a escuchar nuestro clamor, aleluya, su misericordia siempre va a estar con cada uno de nosotros. Solamente nosotros, aleluya, tenemos que volvernos a Dios si cometemos falta, si cometemos pecados, si cometemos iniquidades. Tenemos que reconocernos delante de nuestro Dios, tenemos que reconocernos, porque el hombre y la mujer muchas veces por el orgullo, aleluya, no quiere reconocerse delante de Dios. Cree, aleluya, que está haciendo el bien, pero muchas veces estamos caminando por camino, aleluya, de maldad, por camino, aleluya, de perdición, y muchas veces no queremos reconocernos delante de Dios, amén, de nuestro Padre Celestial, que Él, aleluya, mira todo, hermano. Dice que sus ojos están atentos, aleluya, a todo lo que hacemos aquí en la faz de la tierra. Sus ojos están atentos, y quizás tú digas, aleluya, acá, aleluya, en mi casa o en este lugar nadie me ve lo que estoy haciendo. Pero déjame decirte, varón, déjame decirte, jovencito, déjame decirte, mujer, hay uno que te está viendo con esos ojos como llama de fuego y está viendo lo que tú estás haciendo en lo oculto, en lo secreto. Aleluya, Él está viendo lo que tú estás hablando, lo que tú estás planeando en tu corazón, Él lo sabe. Aleluya, por eso en esta noche arrepiéntete si estás planeando algo malo, arrepiéntete, aleluya, si estás haciendo algo malo, incorrecto. No sea, aleluya, que el Señor te suelte en la mano de los enemigos, aleluya, y ahí donde tú seas zarandeado, ahí donde tú seas, aleluya, aleluya, tocado por tus enemigos y te acuerdes de Dios. Pero no esperes eso. Aleluya, vuélvete a Cristo en esta noche. Arrepiéntete de tu pecado. Dile, Señor, me reconozco delante de ti. Y quizás, aleluya, por primera vez estás escuchando. Aleluya, déjame decirte que hay un Dios que no te desecha.
Hay un Dios, aleluya, que está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Si tú le abres la puerta de tu corazón en esta noche, si tú te arrepientes, si tú le dices, Señor, he cometido falta, aleluya, he cometido errores, pero necesito, aleluya, que tú mores en mi vida, en mi casa, en mi familia. Señor, te damos gracias en esta noche por esta palabra. Señor, te damos gracias porque tu misericordia siempre está con cada uno de tus hijos, con aquellos que hacen tu voluntad, Señor, con aquellos, aleluya, que quieren hacer lo bueno, Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Mira, Señor Dios mío, esas almas, Señor, que un día te servían, esas almas que un día habitaban en tus atrios, Señor, pero hoy, Señor, se han alejado de tu casa, Señor. Muchos quizás, Señor, están en la mano del enemigo, Señor. Muchos han vuelto, Señor, al vicio, Señor, a la droga, al alcohol, Señor, y a cuantas cosas. Pero en esta noche, Señor amado, sé que tú, Señor, no nos desecha, Padre, que si, aleluya, hay un corazón dispuesto, si hay un alma dispuesto a volverse a ti, Señor, tú lo vas a recibir, aleluya, tú lo vas, aleluya, hoy, Señor amado, dar esa vestidura, Señor amado, tú lo vas a recibir como ese hijo pródigo, Señor amado, que un día, aleluya, había tomado la decisión de irse de su casa, pero ahí, Señor, él recordó lo que había en la casa de su padre, aleluya, Padre Santo. En esta noche, Señor amado, te pido misericordia por cada vida, por cada corazón, Señor, que tu misericordia los alcance, por esos jóvenes que están en la droga, por esos matrimonios, Señor, que hoy, Señor amado, se están destruyendo los hogares, Señor, por causa, Señor, de la bebida, por causa del alcohol, por causa del vicio, aleluya, por esos hijos que están en el vicio, en la droga, Señor, ten misericordia en esta noche, Padre, extiende tu mano de poder, Señor, restaura los hogares, restaura la familia, Señor, trae esa paz, Señor, trae, Señor, ese arrepentimiento en el corazón del hombre y de la mujer. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Si hay alguien con necesidad, si hay alguien enfermo, Señor, con alguna enfermedad, Señor, extiende tu mano, Señor. Mira, Señor, aleluya, aquellos que están con dolencia, aquellos que están, Señor, con enfermedades. Señor, tú eres, aleluya, esa esperanza. Tú eres, Señor, poderoso para sanar, para libertar. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.